para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También, como dice el Señor allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta noche vamos a continuar estudiando, meditando la palabra del Señor allí en el libro, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, venimos meditando en un pasaje que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua. Siguiendo los pasos de Yahshua, y está basado en el Evangelio de Lucas. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, siguiendo los pasos de Yahshua a través de las enseñanzas del evangelista Lucas. Y vamos a ir conociendo qué es lo que el Señor nos está enseñando, qué es lo que tenemos que aprender, cuántas verdades espirituales hay allí en la palabra del Señor. El Señor dice claramente: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El día de ayer comenzamos allí a meditar también en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando de los Baalí Torah, los Peruchín, y ayer empezamos a hablar acerca de la Yametz de los Peruchín, que es la levadura de los fariseos, y hablamos también de Etzeviu, que es la hipocresía. Hoy vamos a estar mirando dos puntos, si el Señor nos lo permite, que es el punto B, que es Nishtar o oculto. El versículo 2 de Lucas 12 dice de la siguiente manera: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Recuerda que el Señor ayer nos decía que nos guardáramos de la levadura de los peruchín, de los fariseos. Dice que nos guardemos de la hametz de los peruchín, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recordamos que ayer hablamos que una persona hipócrita es una persona que tiene dos caras. Un hipócrita es una persona con dos caras, que yo muestro una, pero realmente soy otra. Somos aquellas personas que frente a ti te dicen una cosa, pero que están hablando otras a tus espaldas. Eso es una persona hipócrita. Está tomada de la figura de el actor de teatro que se le llamaba en griego el hipócrita. Ahora, aquí nos habla de Etzeviu, que es la hipocresía. Y ahora nos está hablando de Nishtar, que es algo oculto. Aquí el Señor primero nos está hablando que nos guardemos de la levadura de los fariseos, la hametz de los perushim. Y aquí nos habla de la hipocresía y nos habla de algo oculto. Aquí el Señor dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nosotros muchas veces en nuestras vidas personales tenemos muchos pecados ocultos, muchas faltas ocultas que en nuestra vida quizás las guardamos allí en nuestro corazón, las escondemos, no queremos que nadie sepa de nuestros pecados personales, y normalmente nunca los estamos confesando a nadie. No se los confesamos a la congregación, no se lo confesamos ni al amigo más íntimo, no le decimos el pecado que muchas veces hemos cometido, y lo ocultamos aquello en lo profundo de nuestro corazón. Pero recuerda que el Señor es claro cuando dice en su palabra que Él conoce el corazón de todos nosotros. El Señor dice en su palabra allí en el Evangelio de Juan que Él no tenía necesidad de que nadie diese testimonio de Él, porque Él conocía el corazón de los hombres. Y cuando nos habla de que Hamashia, que nuestro Señor Jesucristo conocía, estamos hablando de cuando Él estaba en los días de su carne, el que conocía el corazón de los hombres, es porque Él
es Dios, Él es Yahweh, Él es Elohim con nosotros. Recuerda que ese fue uno de los nombres que le dio Gabriel a María cuando le dijo: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, para que se cumpliera la profecía dada por el profeta Isaías. De esa manera, entonces encontramos que el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón, y nosotros no podemos ocultarle al Señor absolutamente nada de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, de nuestras equivocaciones. Siempre, aunque nosotros lo hagamos en el lugar, lo llevemos oculto en nuestro corazón, el Señor, Él lo conoce. Recuerda que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al que habría de ser el sucesor de Saúl allí como rey de Israel, cuando él ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo: ciertamente aquí está el ungido de Yahweh. Y cuando él está pensando esto, el Señor le habla a Samuel y le dice: no mires lo hermoso ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, mas Yahweh conoce el corazón. Y de esta forma es como el Señor nos muestra que Él sabe. Nosotros muchas veces estamos hablando, ayer hablamos de la hipocresía. Nosotros podemos mostrar una cara linda, podemos vestirnos de una forma elegante, podemos ponernos el mejor traje, el mejor reloj, un reloj Rolex, y usar joyas de oro y andar en carro BMW o en una 4x4, llegar a la iglesia y mostrarles a la gente cómo Dios me ha bendecido, y mostrarle a la gente una cara diferente a lo que yo llevo oculto en mi corazón. Nosotros podemos ocultarle al ser humano, a cualquier persona le podemos ocultar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, porque hoy por hoy lo que la gente el mundo no quiere que se le hable de pecado. Ellos no entienden de pecado, pero yo le puedo hablar al mundo acerca de sus errores, porque pecar es errar el blanco. Entonces, si el mundo no quiere escucharte a ti hablar de pecado porque le parece la palabra pecado algo muy religioso, algo muy que tiene que ver con Dios y que no tiene, entonces le vamos a hablar de sus errores, de que todos los errores que nosotros cometemos, todas las equivocaciones que nosotros cometemos, la Biblia lo llama pecado, y el pecado es iniquidad, y Dios desprecia la iniquidad y desprecia el pecado, desprecia cuando nosotros nos equivocamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nosotros como seres humanos tendemos a equivocarnos? La razón de que nosotros como seres humanos tendemos a equivocarnos es porque desconocemos la palabra de Dios y desconocemos su poder. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el poder de la palabra, entonces nuestra vida tiende a hacer lo correcto delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, el Tanaj, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el Tanaj y el Brit Hadashah, son las instrucciones que Dios nos ha dejado a nosotros. Por eso la palabra Torah, que nosotros hablamos de la Torah, la palabra Torah significa instrucciones. Que la Biblia Reina Valera lo traduce como ley es diferente, pero esa palabra ley es instrucciones, que es lo que nosotros tenemos que seguir. Es lo que nosotros tenemos que seguir cuando vivimos en un gobierno, en un estado, en un país. Nosotros tenemos que regirnos por las leyes de ese país. Pero si no conocemos las leyes del país, vamos a transgredir las leyes y vamos a hacernos culpables
culpables de el juicio y vamos a tener que pagar por causa de esa transgresión. Por esa razón, nosotros como personas naturales de una nación, que nos hayamos convertido de ya ciudadanos de una nación o hayamos nacido allí, tenemos la obligación de conocer las leyes, conocer las instrucciones para poder actuar correctamente. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos hacemos ciudadanos del reino de Dios. Cuando nosotros hacemos ciudadanos del reino de Dios, tenemos la obligación de conocer las instrucciones de Dios para poder andar correctamente delante de Él. Nosotros somos fabricados, fuimos creados por Dios, y Dios, cuando nos creó, dejó un manual de instrucciones para que nosotros manejemos correctamente nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Aquí el Señor está diciendo: mire, todo lo que tú hagas con tu cuerpo, aunque lo hagas a escondidas, va a quedar revelado, se sabrá. ¿Por qué se sabrá? Porque lo mismo le son al Señor las tinieblas que la luz. Lo mismo, el Señor nos conoce, y aún las tinieblas resplandecen en su presencia. O sea que todo lo que nosotros hacemos escondido, que guardamos en nuestro corazón, que no lo revelamos, que no se lo estamos haciendo saber absolutamente a nadie, Dios ya lo conoce. Y cuando nosotros hacemos algo oculto, eso, al ser pecado, está trayendo maldición sobre nuestra vida. Yo no sé si tú sabías eso. Cuando yo tengo un pecado oculto, yo no necesito, alabado sea el nombre del Señor, quiero que me entienda esto, tú no necesitas ir al pastor o a algún hermano de la iglesia a decirle: hermano, mire, es que yo tengo este problema, yo pequé en esto, yo pequé en aquello, yo pequé en lo otro. ¿Por qué razón? Porque no lo necesitas, tú no necesitas, al no ser que tú hayas ofendido directamente a este hermano, que le hayas ofendido en tu accionar, en tus palabras, en lo que sea, ya tienes la obligación de pedirle perdón. Pero cuando tú has ofendido al Señor, tú has ofendido al Señor con tu actitud, si yo lo ofendo con mi pecado, mi obligación es ir y pedirle perdón al Señor por lo que yo he hecho. Porque mientras que yo lo guarde oculto, aunque yo lo guarde, lo oculte en mi corazón, recuerda claramente que para el Señor no es oculto. Está expuesto a la luz de la presencia de Dios. Entonces, aunque lo hagan oculto, no es oculto, no, lo estoy guardando, esto está trayendo maldición para mí. Recuerda cuando el Señor lleva al pueblo de Israel por el desierto. El Señor lo lleva por 40 años por un desierto terrible y espantoso, y lo llega hasta el río Jordán, y le dice: a partir de este momento, cuando ustedes pasen el Jordán, van a conquistar la tierra que yo a ustedes les prometí. De tal manera que ellos pasan el río Jordán, ellos siguen las instrucciones del Señor. El Señor le dice: mire, van a darle 7 vueltas a la ciudad durante 7 días, una vuelta por día, pero al séptimo día van ustedes a gritar y a hacer sonar el shofar, a hacer sonar las trompetas, y los muros de Jericó van a caer, las murallas caerán. Eso quiere decir que son las fortalezas. Acuérdate lo que dice Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios dio instrucciones a Josué. Dios le da instrucciones a Josué y le dice a Josué, cuando ustedes tomen la ciudad de Jericó, cuando ustedes entren a tomar posesión de la tierra. Esto es interesante, porque cuando yo paso el Jordán, es porque yo ya empecé a caminar con ya entré a la tierra prometida, ya entré a la presencia de Dios. Ahora el Señor me dice: ahora tú tienes que andar en santidad. Vas a entrar, vas a recibir la tierra, pero cuando tú entres a Jericó, no vas a codiciar absolutamente nada de lo que haya en Jericó.
todo lo vas a tomar y lo vas a quemar. Vas a tomar todo el oro, todo lo vas a fundir, todo lo vas a pasar por el fuego. Y esto sucedió. Entraron, tomaron la ciudad de Jericó, escucharon las instrucciones de Yahweh, dieron 7 vueltas a la ciudad, hicieron sonar el shofar. Cuando el shofar sonó fuertemente, el pueblo gritó, las murallas cayeron y el pueblo entró y tomó la ciudad fortificada, de tal manera que ellos vencieron, recibieron la victoria de parte del Señor. Y cuando ellos entran, un hombre llamado Acán ve un lingote de oro y un manto babilónico, seguramente de mucho precio. Toma el lingote de oro, toma el manto babilónico, seguramente en el manto babilónico envuelve el lingote de oro y va y lo esconde entre sus cosas, lo esconde en su corazón, lo esconde en su vida, lo esconde en lo profundo de allí, de su casa, donde nadie lo viera, y en silencio él no dijo nada. ¿Se enteró el pueblo? No se enteró. ¿Conoció el pueblo que Acán había tomado un lingote de oro y un manto babilónico? No. De tal manera que todo quedó tranquilo en medio de la congregación. Nadie se enteró, nadie supo. Y Acán, feliz, dichoso con su pecado, con su maldición, la había escondido en su corazón, en su casa, y esto estaba afectando no solamente la vida de Acán, sino la vida de su familia. De tal manera que yo quiero tomar esta historia de Jericó, de la conquista de Canaán, para poder entender esto, que cuando ellos van a tomar la siguiente ciudad se llamaba Jai, una ciudad pequeña. El pueblo dijo, ¿para qué vamos a cansar a los hombres? Mandamos cierta cantidad de hombres que tomen Jai y ahí vamos a seguir conquistando. Y a Josué le pareció bien, lo hacen, pero cuando ellos van a tomar la ciudad de Jai, salen los de Jai y los vencen, y ellos regresan avergonzados delante de la presencia del Señor, lloran, le claman, le dicen al Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué no has estado con nosotros? Y entonces cuando el Señor dice, hay maldición en medio de la congregación. Había maldición en medio de la congregación por causa de un hombre. La causa es el pecado de esta persona, el pecado oculto de esta persona estaba afectando, número 1, su propia vida. Estaba en maldición. Número 2, la vida de su familia. Y número 3, la vida de la congregación. Había afectado a toda la comunidad el pecado de una sola persona. Ahora, ¿sabían? No sabían. Pero ¿quién sabía? ¿Quién sabía que había maldición en medio de la congregación? Yahweh, el Señor. El Señor sabía que había maldición. Por eso dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué hace el Señor? Le dice, congrega, llama a la congregación y empieza a llamarlos por sus tribus. Llega la tribu, luego creo que, si no estoy mal, es la tribu de Judá. Y allí los empieza a llamar por sus familias, y ya entonces sale la familia de Acán. El Señor llamó a toda la congregación. El Señor no señaló inmediatamente a una sola persona, sino que llamó a la congregación, empezó a hacer purificación, empezó a purificar la congregación, la empezó a apartar del pecado, la empezó a apartar de la maldición, empezó a ir descubriendo poco a poco dónde estaba el pecado. De tal manera que sale la familia de Acán y le dice, Josué, da gloria a Dios, hijo mío, y cuéntanos qué ha pasado. Eso es interesante. Número 1, le pide a Acán que dé gloria a Dios cuando está por lo que ha pasado, porque para que él mismo declare su pecado. Él había desobedecido al Señor. El Señor trae maldición por causa de
por causa de este hombre de Acán, y entonces de esa manera entonces el Señor revela el pecado de todos los hombres. Aquí hay algo interesante aquí cuando dice el Señor le envía, dice, lo tomaron y ante Josué y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. El versículo 4 del capítulo 7 de Josué dice 24 dice de la siguiente manera, el capítulo 7. Entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, y allí dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. El versículo 19 de ese mismo capítulo dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, esto es interesante, hijo mío, lo reconoció como parte de la congregación, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Elohim de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. No había nada. ¿Qué había pasado? Allí este hombre había traído maldición, había traído turbación, trajo maldición sobre su casa, y muchas veces nosotros traemos maldición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia cuando nosotros escondemos un pecado. Por eso el salmista le dice al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los pecados que cuando yo peco que no me doy cuenta. Pero cuando yo he pecado voluntariamente, me he dado cuenta, o quizás no voluntariamente, pero he pecado, he caído. Es si una persona ha sido débil. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, lo dice el mismo el Señor Jesús, dice, el espíritu está dispuesto, el ruaj, pero la carne es débil. Quiere decir que yo espiritualmente quiero hacer lo bueno, pero mi carne es débil. Cuando yo peco por mi debilidad, mi obligación es llevarle mi pecado a la presencia del Señor, pedirle perdón y apartarme de él. Acuérdate que la palabra del Señor allí, no sé si es en los libros de los Salmos, cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará, o en Proverbios. Pero el que el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo creo que nosotros necesitamos confesar nuestro pecado, confesar nuestras malas actitudes delante de Dios antes de que sea Dios quien las revele. Antes de que Dios revele esto, porque no hay nada oculto, ya sea aquí en la tierra o allá en la presencia del Señor a quien tenemos que dar gloria, pero no hay nada oculto. Tuve la ocasión de conocer de un hombre, un pastor de una iglesia cristiana allí en Florida, que era un hombre muy sobresaliente en la iglesia. Mira, esto es hablando de los perushim, estamos hablando de los perushim, de los fariseos, de los religiosos. Un hombre que era un líder religioso allí en una de las grandes iglesias de Florida. En Orlando, Florida. Orlando no suele tener iglesias muy grandes porque realmente Orlando es un lugar donde lo que allí llegan normalmente son más turistas que que gente que vive allí. Pero una de las iglesias más grandes de Orlando que reunía mucha gente, el pastor se enredó con la esposa de uno de sus ministros. Y empezaron a tener una relación clandestina. El pastor, no voy a nombrar nombres, no voy a decir, pero lo voy a tomar como una idea. Él se involucró, se enredó con esta mujer y tenía una relación clandestina. Eso fue aproximadamente hace unos 20 años atrás, o unos 15 años o menos. Y este hombre tenía, ya con esa relación que tenían una comunicación a través del internet, a través de las, así escribirse con sus cartas allí en el internet. Y un día la mujer de este ministro de la iglesia salió de su correo, se dejó su correo abierto y alguien lo vio y todo se hizo
evidente. De tal manera que a pesar de que lo estaba escondiendo, a pesar de lo que estaba escondiendo y lo estaba ocultando porque era un siervo, supuestamente un siervo de Dios, él estaba actuando de una manera que estaba trayendo no solamente maldición para su familia, para su vida propia, para y la de la mujer, sino maldición para su familia, maldición para la familia del otro ministro y maldición para la iglesia. De tal manera que el Señor tiene que hacer evidente esta relación que estaban teniendo en contra de la palabra. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros como ministros del Evangelio o como discípulos de Cristo, Talmidín de Hamashiach, seamos predicadores o seamos simplemente ovejas, lo que sea, somos todos iguales delante de los ojos del Señor, pero como somos ovejas del redil del Señor, debemos procurar andar en santidad. Recuerda que la palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros debemos andar en santidad. Nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ahora somos santos. Recuerda que la palabra santo o kadosh significa apartado. Nosotros hemos sido apartados por Dios y para Dios, por Dios y para su servicio, por Dios y para nosotros mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. El Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros procuremos, mi amado hermano, mi amada hermana, andar en santidad. El Señor dice que debemos andar por el camino que Él ha trazado, y para que el Señor no tenga luego que manifestar lo que hay oculto en nosotros, que nos está trayendo maldición. Por tal manera, cuando pequemos, procuremos no pecar. No quiere decir que no vamos a pecar, no quiere decir, porque yo honestamente quiero decirte, nosotros somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. Salomón, cuando levanta el templo, el Hamikdash, el Beit Hamikdash, él dice: si algún hombre pecare, si alguno pecare, porque no hay hombre que no peque. Quiere decir que todos somos pecadores. Hay una diferencia entre los que servimos al Señor, que somos pecadores en arrepentimiento, ya no somos practicantes. Procuremos no pecar. Procuremos no hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y si en algún momento nosotros pecamos, pidámosle perdón al Señor. Declarémosle nuestro pecado. Declarémosle nuestra falta y apartémonos de ella, para que de esa manera podamos alcanzar misericordia. Si tú eres un pecador, que aún eres un practicante, que practicas el pecado todo el tiempo, que estás acostumbrado a blasfemar, estás acostumbrado a hacer lo malo, a robar, a mentir, el Señor te está llamando al arrepentimiento. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que dejemos nuestra vieja manera de vivir. Quizás somos mujeriegos, o nos gusta, no, hablando de los hombres, o quizás las mujeres, que sean mujeres que son muy alegres. Que el Señor te toque tu corazón y haga que tú puedas volver tus ojos hacia Dios. Recuerda que la palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero también nos dice: el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nosotros un día, quiero decirte una cosa, la palabra muerte significa separación. Un día dejaremos este cuerpo, dejaremos este mundo y nos iremos a la presencia del Señor, y allí o iremos a recibir ya sea nuestro premio o nuestra condenación. La pregunta es: ¿a dónde quiero yo pasar la eternidad? Si yo muriera en esta noche, si el Señor viene a pedir mi alma en esta noche, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? La Biblia dice que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después el juicio. ¿A dónde? ¿A dónde? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, yo quiero decirte en este momento que hay
esperanza de vida. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe, creyéndole al Señor, recibiéndolo en tu corazón y dejar que el resto lo haga Él. Él va a empezar a hacer un cambio en tu vida de adentro hacia afuera. Va a empezar a cambiar tu vida de una manera sustancial. Solamente una oración de fe como la que te va a proponer. Si no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración como la que te va a proponer en este momento, y si quieres repetirla después de mí, simplemente tienes que decir lo siguiente: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya ha entrado en tu corazón, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de que terminemos este programa de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachenes. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar de donde congregarte y quieres saber de uno, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, de Génesis al Apocalipsis. Por lo pronto, puedes acompañarnos aquí a través de estas redes virtuales. El Señor viene, Cristo viene, preparémonos, necesitamos estar buscando de la presencia del Señor. Por lo tanto, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que el Señor ponga en ti paz, y será hasta el día de mañana, si así el Señor lo permite, cuando volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado en este programa.